Muy buenas tardes, querida familia boliviana. Bienvenidos a una nueva edición de su programa dedicado a la salud de todos los integrantes de la familia Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero invitarlos esta noche a que se queden con nosotros, ya que en los siguientes minutos vamos a hablar de un tema muy importante que interesa no solamente a las mamás o a los papás de estos pequeños que van a tener este trastorno, sino de toda la comunidad, porque estos pequeños van a tener que ir al colegio posteriormente, van a tener que ir a integrarse a la sociedad posteriormente. Entonces sí es un tema muy importante para toda la sociedad. Esta noche vamos a hablar de lo que es el autismo, enfocado en esta oportunidad a lo que es la rehabilitación en la parte del lenguaje con fonoaudiología. Para eso hemos invitado a un especialista, el licenciado Uriel Ríos, quien es fonoaudiólogo y ha estado haciendo esas intervenciones. Él nos va a dar muchos más tips, muchos más datos para este tipo de rehabilitación, específicamente en la parte del autismo. Entonces no se vayan, por favor. No olviden que respecto a toda la parte de neurología, me pueden escribir, llamar, hacer sus consultas, sus dudas al 732-7755. Estamos atendiendo en el consultorio Sanamente, el cual es en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, una cuadra de la universidad de la UMSA. Entonces cualquier duda o consulta me pueden escribir al WhatsApp y yo les voy a responder. Ya estamos iniciando una nueva época, entonces quédense con nosotros. Vamos a continuar con el tema en unos minutitos. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea.
¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Gracias por quedarse con nosotros. Ya lo habíamos adelantado. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el autismo, abarcando específicamente el tema de la rehabilitación en el lenguaje, en todo lo que corresponde al área de fonoaudiología, ¿no? Entonces, esta noche tenemos el grato placer de estar nuevamente con el licenciado Uriel Ríos. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No, más bien yo feliz de que me hayan vuelto a invitar y con un tema tan interesante que es el que vamos a ver hoy, ¿no? Perfecto. Licenciado, ya entrando al tema, en casita igual ya deben estar empezando a preguntarse, bueno, ¿qué es el autismo? En realidad sabemos que el autismo es una enfermedad del desarrollo, del neurodesarrollo, como se dice, en la que va a estar afectada esa capacidad de comunicación, esa capacidad de interacción social, va a tener una alteración en comprender tal vez algunas ideas, va a tener un pensamiento muy concreto, va a estar como que en su mundo, como algunos lo mencionan. El diagnóstico se lo hace alrededor de los 2 años. Evidentemente a veces es un poco más tardío, evidentemente a veces hay antes de los 2 años varios rasgos que nos llaman la atención. El diagnóstico del autismo como tal tiene que ser dado por su neurólogo pediatra y también de manera conjunta se hace el seguimiento con su psiquiatra especialista en pediatría, con su psiquiatra que ha hecho una especialidad directamente en pediatría. Estas enfermedades del neurodesarrollo, como el autismo y varias otras en todo este espectro, no puede hacerse un diagnóstico en un primer nivel. Es decir, que en este caso, para todos estos criterios diagnósticos, no se puede hacer por un médico general, no lo puede hacer o el papá o la mamá pensar que tiene y tomarlo por hecho que su pequeño tiene, digamos, tal vez autismo o algún otro de estos espectros porque la tía le ha dicho que su sobrino tenía o porque la vecina le dijo que su hijito tenía o alguien en el colegio le comentó que uno de los chicos igual de su curso tenía problemas como este. Entonces no es lo correcto. Lo correcto, y eso para que todos los papás sepan la forma adecuada, no lo hace un médico general, no lo hace el personal educativo. Evidentemente ellos nos ayudan mucho con los rasgos y con algunos signos, pero el diagnóstico correcto, específico, sí lo va a hacer el neurólogo pediatra en este caso, y el seguimiento junto con neurólogo pediatra tiene que ser con psiquiatría pediátrica. Cuando ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿qué es lo que hacemos? En la parte de neurología pediátrica se hace el seguimiento y ya la parte farmacológica, es decir, los medicamentos que se le da por la especialidad van a depender de cada niño. Cada niño lo puede hacer, va a necesitar de forma diferente tal vez un medicamento u otro, al igual que la parte psiquiátrica, esa conducta, esa tal vez falta de inatención y demás, si necesita medicación, esta parte de la especialidad le va a dar la medicación. Jamás automediquen a los niños, nunca. Nunca fomentamos la automedicación a nosotros mismos, menos a un pequeño, porque también son otro tipo de medicamentos que usamos, un poco más controlados, entre otros. La otra parte que no es farmacológica va de la mano con una rehabilitación integral. Hablamos de un manejo multidisciplinario. Necesitamos apoyo desde psicología y no solo para los pequeños, también para la familia, porque a veces es un choque muy fuerte que tenemos con los papás, con los hermanos, etcétera. Estos diagnósticos. Entonces sí necesitamos apoyo con psicología. Al pequeño sí, psicopedagogía, fonoaudiología en este caso, psicomotricidad. Entonces sí necesitan diferentes apoyos. En esta noche, entonces, respecto al área de fonoaudiología, licenciado, ¿qué ustedes van viendo? ¿Cuáles son los datos que más le llaman a la atención? En casita, ¿qué le tienen que llamar la atención respecto al lenguaje? Si es que ya le han diagnosticado o no, tal vez esos signos de alarma que en algún momento habíamos hablado en otra oportunidad. Y después ya vamos a ir viendo las terapias que se hacen. Ya, claro. Empezaremos dando un pantallazo pequeñito de lo que es en sí el trastorno del espectro autista, ¿no? Así ya todos se van a dar una imagen, ¿no? Más o menos de qué estamos hablando. Bueno, principalmente hay una definición que me gusta, porque como hablábamos, el autismo es algo que es tan amplio
¿no? Que es muy difícil englobarlo en una sola definición, un solo concepto, ¿no? O, no sé, abarcarlo de una sola manera. Es algo que va a tener un montón de maneras de abarcar o de entenderse. En sí es una alteración del neurodesarrollo, no de origen neurobiológico, aunque principalmente hasta ahora no se sabe que haya una causa o origen específico, ¿no? Generalmente hay bastantes teorías, pero no hay ninguna que sea avalada para corroborarlo, ¿no? De manera científica. Que se da en inicio en la infancia, es decir, una persona de 20 años no puede desarrollar ninguna clase de autismo, ¿no? Generalmente se da en lo que es el desarrollo primario. Y afecta a la comunicación social, va a tener dos parámetros de afección principales, uno que va a ser la comunicación e interacción social y otro que va a ser la presencia de patrones y comportamientos restrictivos y repetitivos, ¿no? Tenemos esos dos pilares principales como diagnóstico, que son los dos fundamentales para diagnosticarlo. Por ejemplo, si el paciente o el niño que tiene autismo solo tiene un patrón, restrictivo de comportamiento, tal vez podría ir un poco más a lo que es psicología para tratarlo de comportamiento, o si solo está afectado lo que es la comunicación, es decir, no hay interacción social, el uso de la comunicación está mal, podríamos tal vez hablar más de lo que es un trastorno social pragmático, ¿no? Un trastorno en el uso del lenguaje más que de un autista. Y va a tener diferentes grados de afectación, es decir, no hay un niño o una persona que presenta autismo que sea igual a otra. Cada uno es como una huella digital, son totalmente, aunque tengan el mismo diagnóstico, son totalmente distintos y por eso la terapia en cada uno tiene que ser personalizada, ¿no? Y va a estar en relación a la evolución funcional que tenga en cuestión al área del lenguaje y al momento de vida. No es decir, un niño que, no sé, hace un año le han diagnosticado con autismo y tenía 3 años, ahora que tiene 6 años, ya no es igual. No todo lo que es su desarrollo, el desarrollo cerebral y todo lo que ha podido hacer terapia o no, ha podido recibir ayuda farmacológica o no, va a afectar y va a hacer que su diagnóstico de autismo o su, no sé, nivel de grado que tenga vaya variando. ¿No? Entonces, principalmente dentro de la fonoaudiología es muy importante que si ustedes tienen alguna persona que presente autismo, algún niño con autismo, que esté dentro del espectro autismo, vaya al fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque el fonoaudiólogo es el principal profesional que va a abarcar la comunicación humana. Y lo principal que está afectado dentro de una persona que tenga autismo, una persona que esté dentro del trastorno del espectro, es la comunicación. Entonces el fonoaudiólogo va a darse maneras y estrategias para hacer que el niño empiece a comunicarse. Perfecto. Estamos hablando de, evidentemente, toda esta rehabilitación, el manejo que se hace por fonoaudiología, sí es un pilar fundamental. Por más que le demos al pequeño 10.000 pastillas y demás, no va a funcionar para nada si no hacemos un manejo integral con rehabilitación. Entonces sí, evidentemente los pequeños que tienen autismo, como habíamos hablado de esta alteración del lenguaje, principalmente esa comunicación, esa incapacidad de tener en cuenta el entorno, etcétera, el fonoaudiólogo va a ser el pilar fundamental. A esto, si se añade algún otro tipo de alteración motora, cognitiva, etcétera, ya se van sumando otro tipo de profesionales para seguir haciendo el manejo. Ahora, en casita se preguntarán, ¿y por qué pasa esto? O sea, ¿cuál ha sido la causa? ¿Qué he hecho yo en el embarazo? ¿O qué ha pasado? ¿He tomado algún medicamento? En realidad, hay un factor genético importante, varios factores en realidad genéticos importantes. Sí no es condicionante, no es que un papá que ha tenido este trastorno, el pequeño lo va a tener, pero sí es un factor muy importante. También muchos dicen al contrario, o sea, mi hijo tiene, pero ni yo, ni su papá tiene, ni el tío, ni el abuelo, pero es un factor condicionante. Además de ese, sí se han visto una gran variedad de factores, pero una causa específica no se ha encontrado, ¿no? No, como dice acá la doctora, no hay una causa específica. Lo que sí se está viendo últimamente es, como decía, ¿no? Muchos casos de autismo están asociados a otras enfermedades o a otras clases de patologías, ¿no? Por ejemplo, algo que puede aparecer no más típico es el niño que tiene síndrome de Down asociado a TEA. ¿No? Entonces ahí es como que ya vamos a tomar un diagnóstico principal, ¿no? En cuestión de eso y vamos a asociarlo. Pero cuando aparece el autismo, como podríamos decirlo de manera idiopática, es complicado encontrar una causa, ¿no? Que digan, del embarazo, o causas psicológicas, ¿no? Que dicen que el niño ha tenido, no sé, un desapego de la madre y por eso se siente, digamos, raro, o causas ya tal vez más neurológicas, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de las neuronas espejo, que son neuronas de la empatía, ¿no? Que hacen que
aprendamos de la conducta y sigamos, no sé, todo lo que es la comunicación, que hay una falla ahí. Pero algo que usted mencionaba que me parece bien interesante es lo que decía del factor genético, ¿no? Si bien se han localizado algunos genes específicos, como decía, no es una predisposición, no es una ley exacta, pero algo bien interesante es que en familias que tienen un niño con TEA, hay 5 veces más probabilidades de que los otros hijos tengan igual algún trastorno similar, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en Viacha, tenía 2 pacientitos que eran hermanos, uno que tenía TEA, ¿no? Que ya vino con su diagnóstico por parte del neurólogo, y su hermana que era menor, que según la mamá era como él porque le imitaba, ¿no? Si bien había alguito, no era como que un TEA, porque no tenía la cuestión de los comportamientos restrictivos, no tenía los aleteos, a veces había un poco más de contacto visual, pero sí había algo de que no quería comunicarse, ¿no? Entonces, para mí que él, como ya venía diagnosticado de TEA, la hermanita, si bien no era un TEA, tenía un trastorno social, un trastorno pragmático del lenguaje, ¿no? Que es igual, no está dentro del espectro, pero va a ser algo que es similar y le va a impedir comunicarse, ¿no? Entonces, en factores genéticos a veces sí hay como que un poco más de carga, ¿no? O algo que nos va a explicar más. Evidentemente. Licenciado, en casita, para que vayan ya viendo cuáles son los signos, los síntomas, la clínica, como nosotros llamamos. En este caso vamos a hablar de una alteración en la comunicación. Es decir, hasta esa interacción del contacto visual que tenemos, la sonrisa social que se dice, que empieza a aparecer poco a poco en el pequeño, desde bebé, desde los 6, 8 meses que va progresando. Entonces, ¿cuáles serían los datos que nos tienen que llamar la atención, los datos de alarma, tal vez los patrones que van como que siguiendo y a veces uno no lo toma importancia? Bueno, en cuestión de los síntomas, vamos a ver primero de manera general y después como que algunos datitos que ustedes ya en casa como mamás o papás pueden ir viendo para darse cuenta que hay algo que no está dentro de lo normal, ¿no? En general, como hablábamos del TEA, va a tener 2 pilares fundamentales. Uno que es alteración en la comunicación e interacción social, es decir, son personas que no es que no quieran comunicarse, no quieren hablar, que tienen algo ahí que no les deja, ¿no? Que es como que no pudieran. Entonces les cuesta todo lo que es desde el contacto visual, como decía, hasta sonreír, hasta dar la mano, hasta seguir una conversación, ¿no? Establecer un patrón de comunicación. Muchos casos no desarrollan lo que es el habla, el lenguaje, ¿no? Muchos casos, como decía, son diferentes. Algunos sin terapia pueden desarrollar el habla, pero no va a ser un habla funcional. Es decir, pueden pronunciar y hablar todo, pero cuando vos le dices ¿cómo estás?, como que no te responde, ¿no? Si bien el paciente o el niño con TEA puede hablar, no lo está utilizando. Entonces es como que tampoco le sirviera mucho, ¿no? O niños ya que de por sí no desarrollan el habla y en algunos casos ya más severos nunca llegan a oralizar, ¿no? Y hay que buscar ya métodos alternativos o aumentativos para mejorar su comunicación y que puedan comunicarse de manera más correcta. Entonces, la comunicación es un pilar fundamental. Y como decía la anterior semana, todo lo que hacemos es comunicación, desde cómo nos paramos, hasta cómo miramos, hasta el contacto visual, ¿no? Y el otro pilar fundamental son comportamientos restrictivos, ¿no? Patrones de comportamientos restringidos, restrictivos y repetitivos. Es decir, la mentalidad va a ser un poco más inflexible, ¿no? En cuestiones de gustos. Si le gusta el color azul, por ejemplo, no va a dejar que le vista de amarillo o de rojo, va a querer que toda su ropa sea azul. O si tiene un juguete favorito, aunque le muestres un juguete mucho más lindo, mucho más lujoso, no va a querer agarrar el juguete lujoso, no se va a quedar con su juguete, no sé, aunque sea un peluche viejo. En cuestiones, por ejemplo, del juego, algo que puede llamar la atención es que su juego es muy poco imaginativo, ¿no? Un niño no se agarra un autito y está brum brum, se cae el auto, se ríe, al avión lo hace volar. En cuestión de ellos es un juego más torpe, más manipulativo. No hay como que tanto, no sé, tanto cuento en su juego. Es como que tienen a acomodar los juguetes, no se les gusta más los rompecabezas. Ordenar números. Yo tenía un paciente con TEA que tenía 5 años. No hablaba, pero él sabía leer, ¿no? Todas las letras las conocía y contaba, no sé hasta qué número, la verdad, porque agarraba su propio cuaderno, yo me distraía, no iba a sacar algún material y empezaba a enumerar 1, 2, otra hoja 3, 180 y seguía, ¿no? Y no se equivocaba. Entonces son comportamientos que un niño, no sé, de 5 años no va a estar, digamos, enumerando el cuaderno, ¿no? Ahí está como que restringido, repetitivo, son cosas que a él le gusta.
No sé, un claro ejemplo es Sheldon Cooper, no sé, todos han visto Big Bang Theory, que es un TEA que lo asocian al TEA que es Asperger, ¿no? Que tiene un funcionamiento bueno. Si bien él, por ejemplo, para la física es un capo, ha ganado, no sé, tiene un PhD, un doctorado, y demás, para otras áreas, como es la comunicación con sus amigos, no la logra bien, ¿no? Hasta tiene problemas como, por ejemplo, el cambiar de lugar, él se sienta siempre en un lugar, basta que le muevan de su lugar y para él es, ¿no?, como si le hubieran hecho lo peor, pero no es porque él sea malo, no quiere, es como que le cuesta hacer ese cambio o esa flexibilidad para hacer cosas. Entonces ahí también se trabaja bastante lo que es la psicología, ¿no?, que va a trabajar conducta, comportamiento, y también puede entrar un poco lo que es el terapeuta ocupacional para establecer, no sé, actividades de la vida diaria, para establecer hábitos como lavarse las manos, cepillarse los dientes. Entonces, como decíamos, es un trabajo totalmente holístico, multidisciplinario. No es complicado que un solo profesional abarque, diagnostique y trate todo lo que es un trastorno del espectro autista. Exactamente, esto es un manejo multidisciplinario, tanto por la parte médica con los dos especialistas mencionados y toda el área de rehabilitación, desde fonodiología, psicopedagogía, neuropsicología que también ingresa, psicomotricidad, es decir, es una amplia rama. En casita ya pueden ir enviando las preguntas, los comentarios, las dudas. Acá vamos a ir respondiendo con el especialista al WhatsApp 624-05-321. Por favor, las líneas están habilitadas. Deben recordar, queremos aclarar que muchas veces tenemos esta confusión, las personas tal vez no están muy socializadas en este tema, y el autista, el paciente que tiene autismo, el trastorno de espectro autista, etcétera, no es una persona que tiene lo que antes se llamaba retraso mental, ahora es más déficit cognitivo. No es lo mismo. Que no pueda comunicarse, etcétera, no quiere decir que no pueda rendir cognitivamente al igual que los demás compañeros de su sala, de su curso, de su edad. Solo que su cabecita funciona diferente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Evidentemente, muchos pequeños tienen este espectro y aparte tienen otras enfermedades como el deterioro, el déficit cognitivo, o un PCI, o un sufrimiento fetal en el parto, que lastimosamente hasta el día de hoy es muy frecuente en nuestra población porque no acudimos de forma oportuna tal vez a los centros de salud en el momento del parto. Lo hacemos, todavía estamos con el parto domiciliario en algunos lugares rurales, y el pequeño sufre, el bebé sufre en los primeros minutos de nacido, son los minutos más cruciales. Entonces sí puede tener, aparte del autismo, puede tener varias epilepsia, etcétera, pero cuando es autismo puro no afecta para nada las capacidades cognitivas. Entonces no es un condicionante, no es una discapacidad o una capacidad diferente, como se dice, es una alteración del lenguaje, en realidad, de esta comunicación. Ahora, los papás, las mamás o incluso el personal de educación, ¿cuándo deben mandar al fonoaudiólogo? ¿Desde que se hace el diagnóstico o desde alguna edad específica, o cuando ya hay algún dato que nos llame la atención? Bueno, eso varía bastante según quién diagnostica, ¿no? Porque hay, no sé, profesionales que lo diagnostican antes, otros que lo diagnostican después. Yo doy como que un plazo más o menos de 2-3 años para diagnosticar recién, porque el cerebrito tarda en madurar, ¿no? A los 6 meses todavía es un cerebro inmaduro, entonces hasta los 3 años es como que ya están un poco más, no sé, hay mucho más neurona, hay una poda sináptica, entonces recién todo lo que es el lenguaje va a estar un poco más establecido y van a tener una etapa mucho más lingüística que antes de los 3 años. Entonces, hasta antes de eso hay que estar atentos a algunos signos, ¿no? Por ejemplo, hasta los 6 meses, si no hay contacto visual o cuando le miras no hay una sonrisa, es algo que podemos ir observando, ¿no? Que no tenga contacto visual o que no lo establezca no quiere decir que el niño vaya a ser autismo, no, pero es autista, digamos, pero es algo que podemos ir observando para darnos cuenta que puede ser un signo de alarma, ¿no? Otro, por ejemplo, no responde a los sonidos. Generalmente entre los 6-9 meses un niño tiene lo que es el balbuceo, como hablábamos, ¿no? Entonces al niño le encanta balbucear y hace sonidos y eso le causa placer al niño. Estos niños van a ser como que más callados. Muchas veces los confunden con personas sordas, ¿no? Un diagnóstico diferencial es interesante entre el niño con autismo y el niño con sordera. Porque a veces pareciera, ¿no? Porque, por ejemplo, generalmente ya para el 1 año el niño conoce bien su nombre, entonces le llamas Mateo y te mira, ¿no? Un niño autista no va a mirar, no hace caso a su nombre, ¿no? Ya al año, entonces si tu hijo no hace caso a tu nombre es como que ya
un factorcito de riesgo que podemos estar observando de que algo no está yendo bien. Y a un niño sordo le dices igual Mateo, como no escucha, tampoco se va a dar cuenta, ¿no? Entonces siempre hay que ver esas cositas. Por ejemplo, a los 16 meses, año y medio, ya empiezan con las primeras palabras. Que no tenga palabras también ya es un factor de riesgo, ¿no? Que por ejemplo a los 2 años, como hablábamos, un parámetro normal es que desarrollen unas 50 palabras de vocabulario, que tenga 4 o 5 palabritas, y es algo que nos tiene que preocupar de por qué no está hablando, ¿no? Entonces eso ya es hasta antes todavía de los 2 años. Entonces si ya después, no sé, como decíamos, no responde a su nombre, no señala, no pide cosas, es como que es muy ensimismado, ¿no? En sí autismo significa en uno mismo. Entonces, si no le gusta comunicarse o algo, no juega con los otros niños, no comparte sus juguetes, no es cariñoso, no le gusta que lo agarren, ya como que son factores que estamos viendo en el comportamiento que pueden indicar que hay algo más. Entonces, siempre hay que estar atento, ¿no? Esas pequeñas cosas. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Doctor, no sé si tiene alguna otra consulta, duda. Sí, estamos viendo este tema que habíamos dicho que es importantísimo para todos los televidentes, el autismo. Qué importante es diagnosticarlo tempranamente, qué importante es que usted sepa si su niño tiene o no tiene autismo a partir de los 2 años. Eso es algo que nosotros tenemos que ir viendo. Se puede decir, doctora, ustedes los neurólogos, cuando tocan esta parte del autismo, ¿qué es lo que más ven en la parte del autismo ya cuando va desarrollándose el niño? Cuando es un autismo puro, en realidad lo que más hacemos es, bueno, evidentemente como habíamos mencionado, el seguimiento lo hace desde cuando son pequeñitos el neurólogo pediatra, y normalmente no necesita medicación. Sí se estimula con omega 3 y algunas otras vitaminas, alimentación, etcétera, pero un medicamento específico no hay, y eso también quiero que las mamás, los papás entiendan. Lastimosamente no existe un tratamiento, una cura, porque esto no es una enfermedad, es un trastorno. O sea, el pequeño es totalmente funcional, el pequeño es totalmente normal, a su modo, una comunicación completamente diferente. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo e ir ayudándolo para que se integre a la sociedad. Es por eso que muchas veces incluso vienen a consulta cuando ya son más grandecitos y nos preguntan, no se ha curado, le he dado tratamiento, hemos ido al psiquiatra, ha tomado tantos medicamentos y sigue igual, no se ha curado. Entonces, no es una enfermedad, no es una infección que hay que tratar y curar. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, y por eso también el apoyo psicológico no solo va para los pequeños, ¿no? para esa interacción, sino para los papás, porque a veces es chocante esa idea de que su pequeño es diferente, pero es completamente funcional. En la persona ya, vamos a decir que está entre los 8 años en la parte neurológica, ¿cómo se comporta ese niño con autismo? O sea, decimos es normal físicamente, pero ¿qué pasa con las acciones que tiene ese adolescente, digamos así? Hay una variedad, una gama infinita de posibilidades, y normalmente un pequeño que hace, o sea, es desordenado. Son desordenados, les encanta botar sus juguetes por todo lado. Entras a la casa de un niño y ¿qué es lo normal? Pero que todo el mismo esté. desarrollo Sí. de 10 años, ¿va a estar en los 10 años? Sí. ¿O va a tener disminución en el desarrollo? No, en el desarrollo motor, si solamente es autismo, no hay ninguna. Puede hacer las mismas actividades motrices, puede hacer igual subir gradas, bajar gradas, correr, o sea, todo es igual, no hay ningún déficit en este caso, es más solamente la parte de la conducta en este caso. Entonces los pequeños, en vez de jugar, ¿qué hacen? Ordenan sus juguetes, ordenan por colores, por tamaño, cosa que un niño no lo hace, ni los adultos a veces lo hacen. Tienen sus obsesiones, como mencionaba el licenciado, por colores, por comidas, por horarios. Entonces no escuchan, no responden, pero no es porque no escuchan, sino porque no quieren responder, están en su mundo, no entienden sarcasmos, tienen un pensamiento bien concreto, como decimos. Entonces son diferentes. Licenciado, a ver, ¿por qué es bueno que este niño que tiene autismo, que le estamos viendo que tiene autismo 2 años, se relacione más rápido con el kinder o con el parvulario? Eso va a depender, ¿no? Muchas veces va a estar, no sé, no ha recibido terapia o se han entrado muy tarde, ¿no? Y va a estar con no sé, necesita ayuda notable para comunicarse, para hacer sus actividades. Entonces a él le va a costar más adaptarse.
pero sí he empezado con la terapia antes, ¿no? Ya es un poco más, no sé, más sociable y está empezando a compartir los juguetes, va a ser como que mucho más fácil. Pero todo lo que sea socialización en sí con el niño, no sé, ver a otros niños, seguir el ejemplo de otros, le va a ayudar, ¿no? Entonces a los niños con autismo no es bueno tampoco tenerlos como que aislados, ¿no? Ay, no, el doctor me ha dicho que mi hijito es autista, me lo meteré en un cuartito, lo tendré ahí en un pedestal, no. Hay que mostrarlos al mundo, tienen que aprender a socializar, ¿no? Porque en sí todo lo que haga contacto con él le va a ayudar. Y algo que me parecía bien interesante, ¿no? Que decía la doctora, es que, como decimos, no es una enfermedad. No podemos decir mi hijo está enfermo. Ahora más tal vez nos estamos manejando con un tema como que de condición, ¿no? Porque como yo decía, a los 3 años no va a ser igual que a los 6 años, que no va a ser igual que a los 11 años. Esa persona está en constante evolución y va a seguir avanzando, ¿no? Y es cuestión de socializar y concientizar más que a ellos, más que a los padres, a la población en general, ¿no? Porque nosotros somos los que lo vemos como pobrecito y demás, cuando son personas que tienen capacidades y pueden llegar a desarrollarse con total normalidad, ¿no? Con la ayuda necesaria van a llegar a desarrollarse. Hay muchas personas que han sido diagnosticadas con autismo de niños y han alcanzado educación universitaria, ahora trabajan, ¿no? Obviamente siempre van a tener alguna tal vez dificultad, no sé, al hablar, tal vez frente al público, o alguna restricción de pensamiento todavía cuando sean grandes, no les sale algo como él esperaba y su nivel de frustración va a ser menor, pero con la ayuda y con toda la terapia y demás que han hecho y el apoyo que han tenido, han podido desarrollarse y ser personas totalmente funcionales en la sociedad. Justo eso últimamente ha variado, ¿no? Yo veía muchas personas con autismo les molesta que digan, tú tienes un grado severo o un grado leve. No, ahora se maneja por grados, que es el 1, 2 y 3, ¿no? Ya no se maneja severo o moderado. Lo que manejamos es que grado 1 va a ser que necesita ayuda. Para todo lo que es comunicación, algunas cosas, se nota que necesita ayuda, ¿no? El grado 2 va a ser, necesita ayuda notable, ya sea para, no sé, movilizarse, actividades de la vida diaria, tal vez, no sé, es un autismo asociado a una apraxia, entonces le cuesta amarrarse los guatos, no sé, le cuesta algunas actividades, le cuesta ir al kinder, entonces necesita ayuda. Y el grado 3 es que necesita ayuda muy notable, ¿no? Que ya es un poco más complicado, que son personas que generalmente ya no llegan a oralizar, ¿no? Que su comunicación es un poco más cerrada, ¿no? Ya no lo manejan como moderado o severo, porque no es una enfermedad, no, las enfermedades las pondremos eso. Entonces con ellos hablamos nomás como que es una persona que tiene alguna distinción en algunas funciones que tenemos, que en cierto grado necesita ayuda para ciertas actividades, ¿no? Y en muchas otras cosas no necesitará ayuda. En este caso, doctora, a ver, yo estoy aquí de moderador porque tenemos a la neuróloga y tenemos a nuestro fonoaudiólogo, que es el que nos va a ayudar en todo lo que es el restablecimiento. ¿Qué pasa cuando decimos que es estrés en una persona de 15 años? ¿Qué manifestaciones va a tener esa persona, que sea grado 3 o grado 2 o grado 1, doctor? Lo que pasa es que muchas veces se asocia con otras dificultades. Ahora ahí ya entra otra alteración, digamos que sea motora, un déficit cognitivo o un sufrimiento fetal agudo que me haya tenido durante el parto, como habíamos hablado, que me haya dejado una secuela en alguna otra área. Entonces se suma algo más, ¿no? Desde la parte motora o alguna otra enfermedad como la epilepsia. Por una parte, o sea, de hecho, con alguna de estas alteraciones ya sí o sí necesita apoyo y va a ser un grado 3, como estábamos mencionando con el doctor. Cuando estamos hablando de autismo puro, realmente hay pacientitos que, a pesar de medicación, a pesar de una buena instauración del tratamiento, de la rehabilitación oportuna, como se dice, no se abren, no hay una buena respuesta al tratamiento y se quedan como que viviendo en su mundo, y esto sí es deteriorante porque, uno, los primeros años de vida los papás hacen todo lo posible, pero después de varios años, al no ver una respuesta, lógicamente se van cansando, se van deteriorando, entonces lo van dejando, entonces el pequeño ya no es pequeño, ya entra como menciona la adolescencia, y después de los 15, 16 años prácticamente ya es un adulto, y a ese adulto no vamos a poder ya integrarlo en la sociedad, se va a quedar aislado en un mundo, y lastimosamente este tipo de personas, no solo en el autismo, sino en cualquier otro tipo de las enfermedades del neurodesarrollo, se salen del círculo familiar porque no se puede integrar y se quedan solas, tal vez vagando por el mundo. Es terrible, es terrible. En esta parte de un grado 3, niño de 4 o 3 años va a necesitar apoyo.
Sí. ¿Qué es lo que recomienda el fonoaudiólogo? Claro, hay que entender en sí que los grados no son estáticos, ¿no? No, por ejemplo, cuando hablamos de un 2 a 3. van a ir evolucionando, van a ir mejorando. Por eso ya no lo hablamos como moderado severo, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de una hipoacusia, ¿no? Una pérdida auditiva. Él tiene una pérdida auditiva moderada. Eso va a ser, a menos que le hicimos una operación, no sé, va a ser estático toda la vida, ¿no? La audición no va a mejorar. Entonces aquí no hay grados establecidos, ¿no? Por eso es como que si está en un grado 3 que necesita ayuda muy notable, lo que hacemos con la terapia es darle capacidades, que empiece a socializar. Si antes no hablaba, que empiece a pedir cosas, no, dame, toma, gracias, a saludar, no sé, como decía con psicología, la conducta, antes peleaba, gritaba, ahora le dices no hagas y entiende que no hace, que no tiene que hacer, ¿no? Desde un grado 3, que en general casi todos los pacientes llegan con un grado 3, grado 2, ¿no? Lindo sería que llegaran todos con un grado 1, que solo tiene algún factor en la comunicación, ¿no? Que trabajamos solo lo que es, no sé, él habla, que no tiene unos fonemas o le cuesta mirar a los ojos, ¿no? Casi todos llegan en grado 3, grado 2. Lo que hacemos con la terapia, ya sea el fonoaudiólogo que va a trabajar la comunicación, el psicólogo que va a estar trabajando más la conducta, el terapeuta ocupacional que va a ver más lo que son hábitos de la vida diaria, ¿no? Entre todos, con ayuda del neurólogo que verá tal vez si es necesario algún fármaco, no sé, tal vez para aumentar la concentración. Muchas veces, como decía la doctora, y casi en la mayoría de los casos va a venir el niño con trastorno de espectro autista asociado a trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, aparte que es difícil centrarlo, el niño está en un lado, ¿no? Aparte que no te hace caso. Entonces lo que tratamos siempre con la terapia es ir mejorando, que de un grado 3 pase a un grado 2, que de un grado 2 llegue a un grado 1, ¿no? Que necesita ayuda, que de un grado 1 llegue a casi ya no necesitar nada de ayuda. Y como decíamos aquí, la terapia no va a ser cuestión de un mes, ¿no? Ha estado con el fono un mes y ya está en un grado 1, no. Va a ser de manera evolutiva, a medida que el niño vaya desarrollando, que su cerebro se vaya desarrollando, que el habla vaya desarrollando, tiene que seguir con la terapia. Para que cuando llegue una edad que ya, como decíamos, ¿no? 13, 14, 15 años, ya no es un desarrollo acelerado, para que esa edad ya esté lo más nivelado posible y tenga todas las capacidades para poder estar en su día a día defendiéndose, ¿no? Y estando como una persona que no tuviera alguna condición o algún problema. El 624-05321 está habilitado para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Estamos hablando de autismo con el fonoaudiólogo Uriel y con la doctora Penélope. Doctora. Sí, no se olviden mandar sus mensajitos, así que tenemos unos mensajes para ustedes. No se vayan, por favor, vamos a hacer un pequeño corte. Los esperamos acá. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Santa Cruz registra 20 casos de coqueluche en la última semana. 13 son menores de 5 años. Cochabamba se desinforma que la Llacta estaría entrando a la sexta ola por COVID-19 a causa del incremento de casos. Sucre se reportan primeros casos de varicela. Esta y otras patologías como la coqueluche y el sarampión amenazan a los niños que no recibieron vacunas contra estas enfermedades emergentes. Tarija, hasta la fecha se han diagnosticado más de 1.000 nuevos pacientes con diabetes. Internacional, régimen chino endurece las restricciones en Beijing tras el aumento de casos por la COVID-19. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por quedarse con nosotros. Estamos hablando esta noche acerca de lo que es el autismo. Ya vamos a ir leyendo sus mensajitos, vamos a ir interactuando también con ustedes. Vamos con el primer mensaje, por favor. Estamos ahí, estamos a ver si hay mensajitos. ¿Leo? Ahora sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Dios les bendiga todos los días de su vida. La pregunta es lo siguiente: ¿cuáles son los síntomas del autismo de los niños? ¿A partir de qué edad se puede percatar los padres y hacer una terapia psicológica? A ver, ahí está. ¿Quién va? ¿Tú, Uriel? Ya. Bueno, en cuestión de síntomas, como hemos visto, van a haber dos pilares fundamentales. Uno que va a ser la alteración en la comunicación e interacción social. No es decir, son niños que no les gusta comunicarse, no miran a los ojos, tienen muy poca expresión verbal, no tienen interés en estar con su medio, ¿no? Y el otro pilar va a ser patrones restrictivos
y repetitivos de comportamiento, ¿no? Es decir, si les gusta un color van a estar con ese color, no sé, si no les gusta algo no van a querer verlo, ¿no? Si no les gusta, por ejemplo, la textura de tal fruta, no la van a comer. Si, no sé, si les gusta un juguete van a estar solo con ese juguete. Por ejemplo, en cuestiones de pensamientos restrictivos, si les gustan, no sé, los autos y tiene hartos autos, no va a jugar como otros niños, no los va a querer acomodar, va a querer ordenar las cosas. No sé, si le gusta un tema, solo va a querer estudiar ese tema o estar en ese tema y que todo su cuarto sea de eso, ¿no? Ahí hay dos pilares fundamentales. Y cuestión para que en casa vayan viendo, ¿no? En sí se puede ver desde todo lo que es la comunicación. A los 6 meses podemos observar que el niño no establece contacto visual, no hay una sonrisa, ¿no? Generalmente cuando un bebé le sonríes, te sonríe, ¿no? No le gustan mucho los mimos, a medida que va creciendo no tiene mucho vocabulario, no es muy cariñoso, no es afectivo con los papás, no presta sus juguetes, ¿no? Son varias observaciones que podemos ver en cuestión al desarrollo, ¿no? Y para la terapia, como decíamos, no siempre va a ser con psicología. En sí aquí van a ser varios profesionales, varias especialidades, desde lo que es neurología, psiquiatría infantil para lo que es el diagnóstico, fonoaudiología para todo lo que es la comunicación, psicología para lo que es el comportamiento y demás, ¿no? Entonces, mientras el diagnóstico sea antes, igual es mejor empezar la terapia antes para tener mejores ganancias. Psicólogo, ¿está bien? Psicólogo o neuropsicólogo en realidad sería lo ideal. Un psicólogo general, como se diría, no todos están muy entrenados en esta área, entonces sí tendría que ser un neuropsicólogo, sería lo ideal, o un psicólogo que se esté dedicando específicamente a esta área. Tenemos otra preguntita, Leito. A ver, vamos a la pregunta. Muchas gracias. Su opinión sobre el método Tomatis como respuesta al autismo. ¿Conoce el método Tomatis? Bueno, yo creo que cada profesional tiene cierta manera de abarcar, ¿no? Hay un montón de métodos distintos y cada uno tiene su corriente. El método Tomatis, la verdad, yo no lo utilizo, pero si es que, no sé, la persona que se lo maneja y demás y le sirve, me parece muy bien, ¿no? Yo creo que en cuestiones de autismo, como es algo tan amplio, todas las herramientas y estrategias que tengamos para poder abarcar con el paciente nos van a ayudar. Más o menos, ¿cómo es el método Tomatis? Manejan bastante con pictogramas, ¿no? Como los niños autistas son bastante visuales, mucho que nos ayuda con ellos son las imágenes, ¿no? Entonces van... Bueno, es algo que, como dice Uriel, pues es dependiendo del terapeuta que va a estar viendo a su hijo. Tenemos otra preguntita, doctor. Gracias. Buenas noches. Por favor, ¿a qué edad se puede diagnosticar el TEA? Le escribo desde Sucre. Muchos saludos hasta Sucre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sucre. A ver, ¿qué dice doctor el TEA? En realidad, el diagnóstico normalmente se lo hace a los 2 años, porque ya tenemos, son los 1000 días que conocemos de desarrollo del cerebro que terminan a los 2 años. Entonces, esta es una edad como que la mayoría de las veces podemos hacer el diagnóstico aquí. Evidentemente, como lo ha mencionado mi colega, desde los 6 meses, desde los 7, 8, 9 meses, desde el año de edad, ya hay diferentes rasgos. Lo tomamos como unas banderitas rojas, unas banderitas de alarma que nos dicen algo anda mal. Entonces, como que tenemos que ir haciendo el seguimiento, porque evidentemente una persona que, o sea, un pequeñito que le digas, que le llames por su nombre y no responda, pero suena un petardo, suena un cohetillo, y se asusta. O sea, está escuchando. No es que tiene una alteración en el oído, y es lo que justamente hablábamos a un principio, que a veces hay dificultad en algún inicio, no se sabe si uno tiene una alteración en la audición. Mi hijito es sordo, no me escucha, le llamo, le grito, pero no me escucha, no me hace caso. Entonces, son esos, pero como le digo, hay una bocina fuerte, un petardo, un fuego artificial, qué sé yo, y se asustan. Sí escuchan, entonces son diferentes rasgos que nos dicen ya desde los 6 meses, 7 meses, 8 meses incluso. Hay test sí que los hacen desde los 18 meses para empezar a hacer estos diagnósticos, ¿no? Bien, ¿tienes algo sobre el tema? No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Generalmente después de los 2 años, como dice, ya está el cerebro más maduro, entonces de ahí ya se puede empezar todo lo que es el diagnóstico, ¿no? Pero siempre hay rasguitos que se pueden observar antes como que para empezar, ¿no? Porque no quiere decir que a los 2 años que recién, o 3 años que se ha hecho el diagnóstico, recién a esa edad se puede empezar terapia, ¿no? A mí me ha llegado casos que vienen los pacientes, tal vez, no sé, 2 años, 3 meses, todavía no habla, no se tiene algunos rasguitos,
pero como no lo ha visto el neurólogo, todavía no llega a un desarrollo, tal vez no ha cumplido 3 añitos, no está hablando mucho, todavía no los diagnosticamos como autismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se puede empezar la terapia desde ya, porque si bien todavía no le han puesto el diagnóstico, siempre ya se puede empezar a trabajar, ¿no? Aún no estén diagnosticados. Estamos con el tema del autismo. Usted, si quiere hacer alguna pregunta, el 624-05321. Ahí tenemos otra preguntita, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, quería saber si el Asperger es parte del autismo. Gracias por su orientación. Evidentemente, el síndrome de Asperger es una nomenclatura antigua que se la tomaba, antes se conocía el síndrome de Asperger y está dentro de todos estos espectros autistas, ¿no? Como habíamos visto, no es el autismo, es una enfermedad así como un trastorno común con 3 datos específicos. Hay una heterogenicidad, es decir, hay diferentes ramas, grados, tipos y formas en las que cada persona es individualizada. Entonces, sí, muchos de estos tipos que antes se lo llamaba Asperger, lo podemos tomar como un grado 1, un leve, por decirlo así, para que me vayan entendiendo, porque evidentemente hay una alteración en la comunicación y todo esto, pero tal vez son como más rasgos, no es tan profundo como algunos otros tipos. Ahora, actualmente ya no se usa el término de Asperger, ya lo hemos cambiado, pero es solamente nomenclatura. Muy bien. Sí, justamente, ¿no? Como decíamos, ha ido actualizando todo lo que son las nomenclaturas de autismo. Antes, lo que más se maneja para el diagnóstico de autismo tal vez es el DSM-5, ¿no? Que es lo que es el manual de desórdenes mentales. En cuestión del DSM-4 lo manejaban con 5 subtipos de autismo, ¿no? Que era el síndrome de Kanner, que es el que llamaba autismo típico, el Asperger, que era el que lo llamaban, como decía, de mejor funcionamiento, el que tiene mejor pronóstico, el desintegrador infantil, que eran niños que desarrollaban normal hasta los 2-3 años y de ahí tenían un decaimiento en funciones. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que si bien abarcaba características del TEA, no cumplía todas, y el síndrome de Rett. Eso era la anterior versión del DSM-4, ¿no? Que ya lo han cambiado hace por lo menos 10 años. Para el DSM-5 lo han cambiado a 4 subtipos, sacando el síndrome de Rett, porque esa ya era una enfermedad específica, ¿no? Que con el diagnóstico neurológico se llega. Pero para el DSM-5 revisado, como decía la doctora, ya han sacado. Ahora lo que se maneja, que es lo que están más actualizados, son los trastornos del espectro autista. Entonces lo que era Asperger, como mencionamos, que es el de alto funcionamiento, el trastorno generalizado del desarrollo y el autismo clásico, que es el de Kanner, están involucrados los 3 en trastornos del espectro autista, ¿no? Ya no se hace esa diferenciación entre él es Asperger, él es Kanner. Ahora se maneja como tal el diagnóstico, trastornos del espectro autista, ¿no? Y ahí ya se pone el grado, digamos grado 3, grado 2, y si está asociado, que generalmente vienen asociados a alguna otra alteración, se pone asociado, no sé, a una apraxia del desarrollo, asociado a un déficit cognitivo y demás cosas, ¿no? Pero ya se varió el diagnóstico. Para que vean qué bueno es estar aprendiendo, hay algunas cosas que también vamos aprendiendo aquí en el programa, en todo lo que es las enfermedades. Tenemos otra pregunta, Leito, si vamos ahí. Vamos a la siguiente pregunta, gracias. Buenas tardes, quisiera saber cómo se detecta. El fin de semana conocí a un bebé de 1 año que ya le detectaron autismo, pero era totalmente normal. ¿Qué exámenes se hace como primer paso? ¿Es necesario esperar los síntomas? De 1 año yo creo que ya realmente tendríamos que ser... A ver, ¿qué dices? Es que es pequeñito, ¿no? Como decíamos, generalmente para establecer un diagnóstico y un diagnóstico del peso que tiene, como es el autismo, hay que esperar a que el cerebro tenga ciertas características de desarrollo, ¿no? Todavía cuando es 1 año... No debe caminar ese bebé todavía, o si está empezando a caminar. No, todavía es como que no ha llegado a un cierto nivel de desarrollo para decir si puede tener una alteración o no. No, en cuestión, sí podemos ver cositas que nos llaman la atención, como decíamos, no establece contacto visual, no hace caso a su nombre, pero ahí sí, tal vez más allá que pruebas, no sé, de imagen o algo así, es el estudio clínico, ¿no? Que vos ves con el niño y vas a decir, parece que es sordera o no, porque tiene esta característica, ¿no? Es como decimos, el autismo es algo tan amplio que no necesariamente todos van a tener las mismas características, pero hay que esperar hasta cierto desarrollo cerebral, yo creo, para tener un diagnóstico mucho más certero, ¿no? Porque 1 año es, todavía el bebé recién está empezando a decir las primeras palabras. ¿Qué es eso? Algo importante es que decir que no es que digamos, mi pequeño tiene 1 año, 11 meses, 29 días y el día siguiente que cumple 2 años, listo, empieza el trastorno, no es así. El pequeño lo va a tener el trastorno desde el día que nace. Lógicamente, cuando uno es bebecito no puede integrarse de forma adecuada, pero como estamos mencionando, uno
la mamá como que ya tal vez se va dando cuenta, no me mira, le sonrío, no me responde la sonrisa, no quiere mucho mimo, no balbucea, o sea, todo lo que hemos ido hablando, y eso se va volviendo solo un rasgo pequeñito, tal vez un rasgo muy grande a lo largo de los siguientes meses, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, el diagnóstico tiene que hacerlo sí o sí el neurólogo pediatra, y si es que él lo ha hecho al año, bueno, hay que confiar en él. Si es que me lo ha hecho tal vez algún otro tipo de especialista, hay que esperar, hay que hacer las revisiones correspondientes. Ahora, algo muy importante, no existe un laboratorio de sangre, no existe una tomografía, no existe una resonancia, no existe un estudio que en un papel me diga, aquí está el autismo, aquí lo estamos viendo. No hay eso, es clínico, y es por eso que la importancia de acudir de forma regular con nuestros especialistas y hacer el seguimiento, ¿no? Para ir viendo la clínica, para ir viendo si es realmente autismo o es un déficit de atención, etcétera, ¿no? Vamos a otra preguntita, Leito. Estamos justamente hablando de autismo acá en el programa Doctor TV. El 624-05321 está para que podamos leer tus mensajes, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es saber en qué ayuda el que tome omega B6 y magnesio en el espectro del autismo. A ver, ¿qué dice, doctor? Creo que esto es más pertinente al área de la doctora. A ver, Sí, doctora. evidentemente, como habíamos mencionado en un principio, no existe una medicación específica que haga maravillas, que tome una pastillita y empieza a hablar normal con los compañeros. Pero sí, desde muy pequeñito se ha visto que la estimulación, principalmente con el omega 3, no en el 100% de los casos, pero ayuda a estimular, a mejorar ese neurodesarrollo que nosotros hablamos, a estimular esa plasticidad que tienen los niños de forma. La plasticidad nos referimos a esa capacidad del cerebro a generar nuevas conexiones, a tener más actividades, o sea, aprender más. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro lo está aprendiendo y eso se llama plasticidad. Entonces, daño no le va a hacer al pequeño. Sí se ha visto en varios estudios que ayuda el omega 3, principalmente el omega, la B6, etcétera, ayuda. Ahora, el 100% de los pacientitos a veces no, pero es preferible siempre darle, entonces, y el aporte nutricional correspondiente a realmente no aportar nada, ¿no? Nos hemos quedado cortos con el tiempo. ¿Dónde lo ubicamos al licenciado Uriel? Pues se pueden comunicar al número 732-56-366. El número es 732-56-366. Y directamente el teléfono. Sí, directo. O por WhatsApp me envían un mensajito que a veces es mejor, ¿no? Porque una vez está trabajando algo, entonces así se A la les escribe. doctora, ¿dónde la encontramos? Sí, muchísimas gracias. Me pueden escribir, ya saben, al 730-27755, dispuesta a responder todas sus dudas y consultas. Ya lo saben, estamos acá en Televisión Universitaria, la sexta ola ya llegó. Nos dijeron que no, que dejemos barbijos, utilice barbijo, siga haciendo las medidas de bioseguridad, porque lastimosamente el país no está vacunado y como no está vacunado van a seguir la sexta ola. Nos vemos hasta el día de mañana con Doctor TV.